hermanos, sean bienvenidos una vez más a este culto de este día. Queremos agradecerle a nuestro Dios por su amor, por su bondad, porque nos ha guardado hasta este momento. Nos ha colmado de bendiciones y nos ha dado una esperanza de vida eterna. Por eso, con alegría, en esta ocasión queremos orarle a Él, pedirle a Él para que Él se manifieste, que nos pueda hablar por medio de su palabra, que en estos cánticos que vamos a disfrutar podamos verlo a Él, sentirlo a Él, saber de que Él está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por su amor, su bondad. Gracias porque nos has permitido seguir, Señor, conectados contigo, conectados unos con otros. Aunque nos hace falta estar juntos, abrazarnos, Señor, vivir en armonía nos hace falta. Pero un día sabemos que estaremos eternamente unos con otros y contigo, Señor. Bendice estos cánticos que elevamos hacia ti, Señor. Queremos honrarte con el fruto de nuestra alabanza, bendecir tu nombre, agradecerte tanta bondad que has tenido para con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Cada instante de mi vida con gozo
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Queremos presentarle unos videos que hablan del quehacer de nuestra congregación. En Generación Venidera hay un equipo de trabajo de hermanos bien preparados por parte de nuestro Señor que le imparten esa palabra a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Así que oremos por ellos también para que su trabajo tenga un impacto que trascienda a través de los años. Y también oramos por los nuevos servidores que puedan incluirse ahí para poder trabajar en el cuidado, en el discipulado de nuestros hijos. No olvide, Right Media es también un instrumento importante para poder seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Disfrutemos estos videos, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. El currículum que Generación Venidera está llevando con los niños de 7 a 8 años se llama Él se ha hecho visible claramente. Y dentro de los niños aprenden, por ejemplo, acerca de misiones y diferentes personas del mundo que no conocen a Cristo. En cada lección aprenden un nuevo versículo. Salmo 135, 6.
6. Muy bien. Muy bien, una última vez. Salmo 135, 6. Él lo hace, Él lo... Se les imparte la lección bíblica y cantos. Dice la Biblia, en el versículo 20a y 21a, dice lo siguiente, se lo voy a leer, escuchen por favor. Dice que Dios dijo que rebosen de seres vivientes las aguas. ¿Y qué? Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan. Dice, la palabra pulular significa que son muchos y que se están moviendo. Dios les bendiga, hermanos. Los servidores del Ministerio Generación Venidera expresamos nuestro agradecimiento al Señor que nos permite impartir clases en línea a los niños. Además, también deseamos pedir sus oraciones, ya que es necesario orar para que Dios use a cada maestro en esta labor que requiere sabiduría, diligencia y creatividad, entre otras cosas. También necesitamos orar para que el Señor levante más maestros con un llamado para instruir a la nueva generación en principios bíblicos, para que esta nueva generación viva desde ahora en base a esos principios y también en el futuro. Otra petición es que más niños puedan recibir estas clases y que el Señor nos conceda de su gracia para que haya receptividad de parte de ellos en cuanto a las verdades que la palabra de Dios enseña. Y por último, y tal vez lo más importante, es que oremos y supliquemos al Señor por la niñez de nuestro país y del resto del mundo, por todos esos niños y niñas y adolescentes que no han sido evangelizados, para que reciban la gracia en Cristo Jesús, para que reciban la salvación en Cristo Jesús y para que sean formados espiritualmente, conociendo de esa manera la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, sus oraciones serán de mucha bendición. Dios les bendiga, amados hermanos, es un gusto poder saludarles. El día de hoy quiero comentarles un poco de lo muchísimo que el Señor Jesús está haciendo a través del ministerio Generación Venidera y así poder llevar de su palabra a los niños. Saetas Encendidas es la edad de 9 y 10 años y con ellos nos estamos reuniendo todos los domingos a las 4 de la tarde vía Zoom. Estamos en el estudio del currículo Cuán glorioso es tu nombre. El objetivo de estas lecciones es poder mostrar las verdades gloriosas y las características del Padre. Así que cada niño pueda rendir su corazón al Señor, que reconozcan que solamente Jesucristo es la fuente de vida. Y cuando ellos puedan aprender un nombre como Jehová Shalom, el Señor es mi paz, Jehová Roí, el Señor es mi pastor. Su palabra dice en Salmos 9:10: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Que nosotros seamos los que les enseñen a las nuevas generaciones y que podamos orar por ellos e interceder, y así más niños se puedan sumar para aprender de su palabra. Dios me los bendiga, hermanos. Hola hermanos, hoy les voy a decir el versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Porque la misión de la iglesia es muy importante. Right Now Media, ahora en español, videos creativos, cinematográficos y profundamente bíblicos. La biblioteca de contenido bíblico personalizable para cada miembro de la iglesia. Equipar a las familias, disfrutar shows infantiles, brindar recursos para grupos y desarrollar líderes para conectarse con Dios todos los días de la semana y en todo lugar. Right Now Media.
hermano, queremos recordarle el Instituto Bíblico que comenzó este 7 de julio. Queremos animarlo a participar ahora a modalidad en línea para que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor. Además, le recordamos sintonizar la cápsula de gracia en la voz de nuestro pastor Mauricio Barrientos. Además, recordarle la lectura bíblica, que tenemos ese programa de este año para tener un panorama general de la obra del Señor, desde la fundación del mundo hasta los tiempos postreros, una forma de poder tener un panorama completo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le animamos a que en familia puedan ustedes participar. Y queremos orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que el Señor nos permite proporcionar a la congregación, a la iglesia, para poder salir de nuestros compromisos como iglesia. Y queremos recordarle además el estudio de Sofonías que comienza la próxima semana, para que juntos podamos crecer en el conocimiento del Señor. Y vamos a orar también por la palabra, en esta ocasión en manos de nuestro pastor José Mario Corleto. El tema es una cuestión de confianza. Esa confianza que tenemos que tener siempre en nuestro Señor, a pesar de las circunstancias y las condiciones. Además, no olvide orar por la provisión de trabajo para nuestros hermanos y esa provisión de alimentos, provisión económica para solventar sus compromisos de los hermanos de nuestra congregación. Tantas cosas que hay que orar, hermanos, en nuestros hogares, que la lista es interminable. Pero hoy oraremos por estas situaciones, estas cosas que hemos mencionado anteriormente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nuestra vida, porque nos has provisto para poder ofrendar a nuestra iglesia. De la mano tuya hemos recibido y de eso podemos ofrendar. Gracias porque en estos tiempos atrás hemos logrado ofrendar, Padre, para tu gloria, para tu honra. También queremos orar por trabajo para aquellos hermanos que aún no han conseguido, que tú puedas proveerle. Oramos por nuestros gobernantes, por todo ese equipo médico del Ministerio de Salud, todos esos colaboradores, Padre, los cuerpos policiales y todas esas agencias no gubernamentales que han trabajado arduamente para hacerle frente a esta situación del virus, Padre. Queremos orar por nuestro hermano José Mario, que en esta noche va a compartirnos tu palabra, nos va a enfocar en esa confianza que tenemos que tener en ti, Señor. Bendícelo grandemente, bendice su vida, su familia, y también bendícenos a nosotros con tu palabra, que nos transforme, que nos llene, que nos nutra, que nos haga crecer, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Los invitamos a que no se pierdan. A partir de este próximo miércoles 15 de julio, el estudio de Sofonías será de mucha bendición. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué privilegio poder llegar hasta cada uno de sus hogares y que juntos podamos venir a la palabra de Dios y reflexionar en ella. Quiero que me acompañe el Evangelio según Mateo en el capítulo 8. Es ahí donde estaremos realizando nuestro estudio bíblico de esta noche y esperamos que el Señor pueda animarnos, impulsarnos, desafiarnos a través de su palabra. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Antes de leer nuestro pasaje de esta noche, quiero que comencemos a reflexionar en el tema que vamos a estar tratando. Y es un poco acerca del temor, del miedo que en muchas ocasiones llega al corazón de los seres humanos. Hay diferentes temores, pero la mayoría de investigaciones concuerdan en que hay 5 temores principales que pueden afectar el corazón de las personas. Son los temores más comunes que todos en algún momento de su vida probablemente han enfrentado. Uno de ellos es el miedo a la muerte. Como creyentes, este es uno de los temores que podemos vencer. Recuerda lo que nos dice la palabra de Dios: el morir es
ganancia. Entonces podemos tener esta confianza de enfrentar a la muerte sabiendo que hay algo más allá que nuestro Señor espera por nosotros. Pero es un temor muy común para muchas personas. Por otro lado, también existe el temor a la pérdida de autonomía, es decir, a la incapacidad de poder valernos por nosotros mismos. Quizá una enfermedad que nos dejará postrados, que no permitirá que podamos subsistir, hacer nuestras actividades por nuestra propia cuenta. Este es también un temor en la vida de muchas personas. Tenemos también el temor a la soledad. Somos seres sociales y uno de los temores que existe en el corazón de muchas personas es a quedarse solo. También existe el temor a la pérdida de cualquier parte del cuerpo, a una mutilación, a una amputación. Es algo que atemoriza a muchas personas, el quedarse sin una parte de su cuerpo. Y también existe el miedo a ser humillados, el miedo a pasar una vergüenza. No queremos ser humillados, ser avergonzados en nuestras relaciones, en nuestra vida cotidiana. Estos son solo algunos de los temores que pueden llegar al corazón de los seres humanos. Pero dado que somos seres tan débiles, pues muchas veces es obvio que vamos a llenarnos de temores, que va a haber miedo en nuestro corazón. En ocasiones, el temor, el miedo puede ser algo bueno, pues nos ayuda a protegernos de un peligro inminente. Puede ser utilizado como un mecanismo de protección para que nos cuidemos, nos apartemos de una situación peligrosa. Sin embargo, en otras ocasiones el miedo se vuelve algo tan profundo en el corazón del ser humano que comienza a afectar nuestra vida de maneras muy negativas. Esta noche vamos a reflexionar en cuál es el origen de nuestro temor. Y lo haremos recordando una historia que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, en la cual Jesús estaba junto a sus discípulos y él quería darles una lección acerca del temor y de la confianza. Jesús en esta historia les enseñó a sus discípulos que el temor está relacionado a la falta de fe, que nuestro temor es directamente proporcional a la falta de fe, digamos, o diríamos inversamente proporcional a nuestra fe. Es decir, a mayor fe, menos temor; a menor fe, mayor es el temor. Y queremos entonces meditar esta noche, que vamos a titular nuestro mensaje Una cuestión de confianza. Y el propósito de este mensaje es que podamos recordar la importancia de depositar nuestra confianza en Jesús. Y que al hacerlo podamos vencer los temores que pueden llegar a estar en nuestras vidas y en especial en momentos difíciles e inciertos como los que hoy estamos viviendo. Así que acompáñeme ahí al versículo 23 del Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Vamos a leer del 23 hasta el versículo 27. Dice: y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Quiero que observe que Jesús, al momento de responder a sus discípulos, cuando lo despertaron, Él les dice: hombres de poca fe. Esto implica que sus discípulos, claro que tenían fe, no eran incrédulos, pero a la vez su nivel de fe era demasiado bajo y esto había provocado que el temor en sus corazones se desbordara hasta el punto en que Jesús los encuentra en ese momento. Veremos entonces esta noche 3 razones por las que podemos confiar, 3 razones por las que podemos depositar nuestra fe en Jesús. Y a través de estas razones, a través de estos motivos, podemos entonces vencer estos temores que pueden llegar a nuestro corazón, como a los discípulos. A ellos, aquí en este momento, el temor ha tomado lugar en sus corazones y ha crecido tanto que ellos están ahí clamando auxilio de parte de Jesús. Pero veamos entonces 3 maneras esta noche, 3 razones por las cuales usted y yo
podemos confiar en nuestro Señor. Y la primera razón que vemos en el pasaje es porque Jesús sabe hacia dónde nos dirige. Jesús sabe hacia dónde nos dirige. Jesús, puede ver usted al inicio del pasaje, es el que se sube a la barca y el que los dirige mar adentro, en el mar de Galilea. Jesús estaba perfectamente entendido de lo que iba a suceder en aquel momento. Es decir, era Jesús quien llevaba a sus discípulos en aquella barca directo hacia la tormenta que estaba a punto de desatarse en aquella región, en el mar de Galilea. Lo importante es que él sabía perfectamente lo que estaba a punto de suceder. Sabía que se iba a desatar una tormenta tan intensa que iba a provocar que aún los marineros expertos, algunos de sus discípulos eran marineros expertos, pescadores, aún ellos estuvieran atemorizados ante las olas y la tormenta que estaban enfrentando. ¿Cómo era el lugar en que ellos navegaban? Bueno, el mar de Galilea más o menos tiene 21 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho, es decir, es un cuerpo de agua bastante grande. Había más o menos, o está ubicado bajo el nivel del mar, 200 metros bajo el nivel del mar, y tiene una profundidad que puede alcanzar hasta los 50 metros. Es decir, es un cuerpo de agua muy atemorizante en medio de una tormenta como la que se había desatado. Según los historiadores, geógrafos, el mar de Galilea puede provocar tormentas repentinas con olas que llegan hasta los 7 metros de altura. Es decir, digamos, los discípulos estaban en una barca pesquera dirigida principalmente por remos en medio de este cuerpo de agua con olas que están llegando a los 7 metros de altura y probablemente aún mucho más, puesto que si estas son las tormentas comunes que podrían desatarse en esta región, seguramente si era una tormenta común no hubiera provocado tanto temor en aquellos que eran pescadores. Sin embargo, la tormenta era probablemente mucho mayor que una tormenta común que ellos habían enfrentado a lo largo de su vida como pescadores. En esta ocasión entonces están enfrentando una tormenta fuera de serie con olas probablemente más grandes de los 7 metros en esta barca tan pequeña, tan inestable ante aquellas olas que estaban enfrentando. Una tormenta de esta índole sorprendió a los discípulos, pero no estaba sorprendiendo a Jesús, quien tenía en sus propósitos que esta tormenta ocurriera para probar la fe de sus discípulos y para purificar la fe de sus discípulos. Esta tormenta entonces estaba en los planes de Jesús y él dirigió la barca hacia esta tormenta para que los discípulos enfrentaran, para que los discípulos fueran probados ante esta situación. Quiero recordarle, amado hermano, que ninguna circunstancia en la vida, ninguna circunstancia en su vida, ninguna circunstancia en su familia, ninguna circunstancia de nuestra ciudad, de nuestro país, nada en el mundo entero sucede o toma por sorpresa a Jesús. Él está sentado en el trono, Él dirige la barca de su vida, Él dirige la barca de su familia, Él dirige la barca de nuestro país, la barca del mundo entero. Él es el que está sentado en el trono y Él dirige todas las cosas en el universo. Si algo está sucediendo es porque Él lo ha permitido, es porque Él nos ha dirigido hacia esa situación. Él ha dirigido la barca a encontrarse con una tormenta. La barca de nuestra vida, de nuestra familia o de nuestro planeta, Él es el que la dirige. Y si en un momento nos encontramos en una tormenta, es porque Él nos ha llevado hasta este lugar. La pandemia, la enfermedad, la crisis financiera, todo lo que esta situación traerá y está trayendo a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro país, nada de esto toma por sorpresa a nuestro Dios. Él está navegando la barca, Él es el capitán, Él es el que está sentado en el trono y Él sabe hacia dónde nos dirige, tal como sabía hacia dónde dirigía a sus discípulos en aquella oportunidad. Entonces la primera razón para poder confiar esta noche, la recordamos, es porque Jesús sabe
hacia dónde dirige nuestra barca. Él sabe por qué aguas nos hará navegar. Él sabe cuándo enfrentaremos tormentas y Él la dirige hacia ahí con un propósito. Ahora, la segunda razón que vemos en nuestro pasaje para poder confiar es porque Jesús es capaz de detener la tormenta. Imagine aquella escena, los discípulos están preocupados, están tratando de controlar la barca, están tratando de navegar en medio de todo lo que está sucediendo. Jesús, dice el pasaje, está dormido y ellos en algún momento encuentran que están tan desesperados que dicen, debemos pedir ayuda a Jesús. Es nuestra última esperanza, ya no hay nada que podamos hacer humanamente para subsistir. Entonces deciden despertar a Jesús y le gritan, Jesús, sálvanos, haz algo por nosotros, Señor, sálvanos. Cuando lo hacen, cuando le dicen a Jesús, sálvanos, ellos están expresando un poco de fe, puesto que acuden a Él y hay en el fondo de ellos alguna luz de esperanza que Jesús puede hacer algo ante las circunstancias que están sucediendo. Ellos supieron a quién acudir en la tormenta. Ellos en este momento decidieron acudir a Él y buscar su auxilio en lugar de confiar en sus propias habilidades para poder sobrevivir. Pero a la vez, el temor desmedido que había en sus corazones delataba que no tenían suficiente fe, que su confianza en Jesús no era suficiente. Claro, le conocían, le habían visto sanar enfermos, le habían escuchado predicar las buenas noticias, pero lo que ahora enfrentaban parecía salirse de sus manos, parecía salirse de su control. Sí, Él podía sanar enfermedades, pero ahora no se trataba de una enfermedad, ahora se trataba de un mar embravecido, de una tempestad que azotaba su barco. El desafío parecía ser muy diferente en esta oportunidad. ¿Sería Jesús capaz de hacer algo en contra de esta tormenta, a favor de los discípulos y poder salvarlos? Entonces los discípulos se acercan a Él expresando una medida de fe, pero a la vez su excesivo temor en el corazón demostraba y testificaba que les faltaba la fe para descansar y tener paz en el Señor. Es interesante reflexionar que en medio de esta tormenta, una tormenta tan grande, Jesús estaba durmiendo. Esto nos habla al menos de dos cosas. Lo primero es que obviamente Jesús estaba muy cansado físicamente. Él había llegado a experimentar el cansancio físico extremo, como quizás muchos de nosotros en algún momento. Él constantemente estaba trabajando en la enseñanza, como vemos en el Evangelio de Mateo, en todo este capítulo. Él estaba sanando enfermos uno tras otro. Había sido una jornada de mucho trabajo, de muchas tareas que Jesús había realizado. Él estaba expulsando demonios, enseñando a sus discípulos, enseñando a las multitudes, y todo este trabajo le había llevado a un fuerte cansancio físico, de tal manera que en medio de las sacudidas de aquella barca, en medio de todo lo que estaba pasando, el ruido de la tormenta, los gritos de los discípulos, Jesús se mantenía dormido. Una causa seguramente era este cansancio físico. Pero por otro lado, también que Jesús fuera capaz de descansar en medio de esta tormenta y en medio de toda circunstancia, también nos recuerda su confianza absoluta en la soberanía de su Padre Celestial, en el cuidado de su Padre Celestial. Usted sabe que las preocupaciones, los temores, cuando nuestro corazón está afligido, puede suceder que se nos dificulte conciliar el sueño. Puede ser que nos despertemos a media jornada de nuestro sueño, porque las preocupaciones llegan y alteran nuestra paz y no nos dan descanso. Pero Jesús estaba durmiendo aquí en medio de esta tormenta, puesto que Él confiaba plenamente en la soberanía, en el control de Dios. Él sabía que Dios estaba en control de toda circunstancia, y esto también le permitía dormir, aparte de todo el cansancio físico. Pero hermano, cuando alguien está realmente preocupado, cuando alguien está afligido, lleno de temor, aun y cuando tenga mucho cansancio físico, su sueño no lo podrá tener en paz, no podrá descansar
tranquilamente, como si encontramos a Jesús durmiendo acá en la barca. Cuando Jesús entonces le despierta, estamos diciendo que podemos confiar porque Jesús es capaz de calmar la tormenta. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, usted puede notar que Jesús hace 2 reprensiones. La primera de ellas es en contra de sus discípulos, cuando se dirige a ellos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué hay tanto temor en sus corazones? Esta es la primera reprensión, se dirige a ellos. Ellos están diciendo: Señor, sálvanos. Y lo primero que Jesús hace es que les dice: ¿pero qué les pasa? ¿Por qué les falta la fe? ¿Por qué tienen tanto temor en sus corazones? ¿Por qué han permitido que el temor se desborde a este nivel en el que yo les estoy encontrando? Les falta la fe. Y en primer lugar, Jesús no se dirige a la tormenta que estaba sucediendo en el océano, pero se dirige a la tormenta que estaba sucediendo en el corazón de sus discípulos. Porque Jesús, al despertarse, no iba a enfrentar únicamente la tormenta que el mar de Galilea estaba experimentando, también iba a enfrentar la tormenta que existía en el corazón de los discípulos. Porque precisamente eso sucede cuando nos llenamos de temor. Comienza una tormenta en nuestros corazones, comenzamos a imaginarnos las peores circunstancias posibles, hay una desesperanza, hay una desesperación en el corazón, hay una tormenta más grande que la que estaba desatada en el mar. Y Jesús, al despertarse en su sabiduría, en su gracia, en su conocimiento, se dirige a la tormenta del corazón en primer lugar. Luego Jesús le dice a las olas del mar que se detengan, que se calmen, y en aquel instante Jesús detuvo las 2 tormentas. Él sí detuvo la tormenta que había allá en el mar, detuvo estas olas que estaban tan crecidas, estos vientos que estaban golpeando la barca. Jesús los detuvo y hubo gran bonanza, hubo gran tranquilidad, hubo paz en aquella circunstancia. Las tormentas de la vida, Jesús está a una palabra de detenerlas. Cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas, en nuestras familias, Jesús está aún a la distancia de una palabra, de una orden, para que estas tormentas se detengan. Ese no es el problema. Pero Jesús también calmó la tormenta en el corazón de los discípulos, y la calma que había alrededor también llegó al corazón de los discípulos, cuyos temores fueron disipados y pudieron ellos llenarse de la paz, de la confianza, de la tranquilidad de aquel que había calmado la tormenta en sus corazones. Yo le pregunto, querido hermano, ¿hay alguna tormenta en su corazón en esta oportunidad? Las tormentas que están alrededor, mire, Jesús las va a calmar cuando Él así lo determine, cualquiera que sea esta tormenta. Pero ¿qué hay de la tormenta que puede haber en su corazón esta noche? Esta tormenta se puede estar manifestando en forma de temor, preocupaciones desmedidas. ¿Hay alguna cosa que le está haciendo difícil conciliar el sueño? Jesús, como calmó la tormenta en el corazón de sus discípulos, puede hoy calmar la tormenta que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor, el mismo Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, les dice a sus discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Querido hermano, si hoy está angustiado, si hoy está preocupado, si hoy está temeroso, Jesús le dice estas mismas palabras: no se angustie, confíe en Dios, confíe en Jesús, porque Él es capaz de calmar las tormentas de la vida. Entonces, la primera razón por la que podemos confiar es porque Jesús sabe hacia dónde nos dirige. Él es el capitán de nuestra barca. Pero en segundo lugar, podemos confiar porque Él es capaz de detener la tormenta en cualquier momento que Él así lo desee. Las tormentas externas, pero también las tormentas que se desatan en nuestros corazones. Pero la tercera razón que este pasaje nos muestra, por la cual podemos confiar, es porque Jesús es Dios. Y como Dios, Él es el soberano
y el Todopoderoso. No hay tormenta, no hay circunstancia, no hay situación que le tome por sorpresa y no hay situación que se escape de su control. Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso, y esta es la tercera razón por la que podemos confiar. Todo el capítulo 8 del Evangelio de Mateo está diseñado para hacernos reconocer que Jesús es Dios y que Él gobierna sobre todas las cosas. Si usted ojea, si usted revisa todo lo que hay en el capítulo 8, se va a dar cuenta que antes de esta historia hay diferentes relatos en los que Jesús demuestra su poder sobre la enfermedad. Al inicio del capítulo, Jesús sana a un leproso. Posteriormente encontramos a Jesús sanando a la suegra de Pedro y a muchos enfermos a lo largo de esa noche. De ese día Él estaba sanando a muchas personas, le llevaban a los enfermos de diferente clase y Él los sanaba. Pero antes de esta historia hay un relato que es particularmente importante en el concepto de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos, y es el relato de un centurión cuyo siervo está enfermo. Recuerda, un centurión era un capitán romano, era parte del ejército romano, un hombre que lideraba soldados, y este hombre llega hasta Jesús y le dice: yo tengo un siervo enfermo que está postrado en cama, que está paralítico, que está sufriendo mucho, y Jesús, yo creo que tú le puedes sanar. Pero cuando Jesús estaba por ir hacia ese lugar, se iban a dirigir a sanar a aquel siervo, el centurión le dice: Señor, yo no soy digno que tú entres a mi casa. Tú eres demasiado como para entrar a mi casa, a este lugar tan humilde, pero como capitán, como centurión, yo sé que cuando yo doy una orden, mis hombres van y la cumplen. Así que yo sé, Jesús, que tú no necesitas ir. Tú no necesitas tomarte el tiempo, hacer el esfuerzo de ir hasta mi hogar y entrar a él. Basta con que tú digas la palabra y la palabra será hecha. Jesús da la palabra y el siervo de aquel centurión es sanado a la distancia. Pero Jesús le dice a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 8, versículo 10, al oír esto, al oír lo que el centurión estaba diciendo, al oír la confianza que el centurión tenía, le dice: solo basta con que tú digas la palabra y será hecho. Cuando escucha esta confianza, al oír esto, Jesús se asombró. Esta es una de las oportunidades en que vemos a Jesús experimentando asombro. Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, estando ahí sus discípulos: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos los que eran testigos de lo que estaba pasando: miren, como este hombre, yo no he encontrado una fe tan abundante, no he encontrado a alguien que tenga tanta fe. Aún esta fe me ha asombrado, la fe que este centurión ha mostrado. Esto es interesante porque justo después, tiempito después, a sus discípulos Él les tiene que decir: hombres de poca fe. Es decir, ve el contraste entre este centurión que estaba lleno de fe, aunque no era del pueblo de Dios, aunque no era de la nación de Israel, y estos discípulos de Jesús que habían caminado junto a Él, que le habían visto hacer tantos milagros, que habían escuchado sus enseñanzas, pero que ahora ante esta tormenta están atemorizados. Bueno, entonces vemos antes de esta historia que Jesús está demostrando su poder sobre la enfermedad. Pero después de esta historia, vemos que Jesús demuestra su poder sobre los demonios. Al final del capítulo encontramos el relato cuando Jesús llega a la región de Gadara, y Mateo nos dice que en realidad eran 2 los endemoniados que estaban en aquella región, y Jesús demuestra su autoridad y su poder sobre toda fuerza espiritual, sobre todas las huestes de maldad, los demonios, y libera a aquellos hombres para que ya no padezcan bajo estos demonios. Y Jesús entonces nos está demostrando que ante Él se someten las enfermedades, se someten los demonios. Ellos no tienen más opción que obedecer a su mandato. Esto nos recuerda
que Él es Dios, que Jesús es Dios. Pero en nuestro pasaje, Jesús está demostrando que Él también tiene el control y el poder sobre la naturaleza. En el centro de este capítulo entonces lo encontramos demostrando su poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Los discípulos habían visto a toda la gente que Él había sanado. Los discípulos habían visto cómo Él había liberado demonios. Pero a pesar de eso, cuando lo ven detener la tormenta en el mar, ellos están maravillados. Ellos están llenos de asombro y se preguntan, ¿quién es este hombre para que aún el mar, para que aún las olas, para que aún el viento le obedezcan? Bueno, este hombre entonces es lo que nos dice el Salmo 89, versos 8 y 9. Acompáñame, mire, Salmo 89, versos 8 y 9. Dice, ¿quién como tú, Señor Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Mire este atributo y esta característica de este Dios Todopoderoso. Le dice el salmista, tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. El salmista está diciendo en este pasaje, el único que puede calmar y gobernar sobre el mar, eres tú, Dios Todopoderoso. Y ahora aquellos hombres frente a Jesús lo ven calmar al mar embravecido. ¿Quién es este hombre? Este hombre es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que tomó forma de hombre para darnos salvación, para darnos un rescate, para darnos su perdón. Jesús es Dios. Y si Él está en nuestra barca, ninguna tormenta puede prevalecer. Por eso el apóstol Pablo escribe a los romanos y le dice, somos más que vencedores. Porque si Jesús, Dios mismo, Él vino a nuestras vidas y se subió en nuestra barca y hoy las dirige, no hay posibilidades de derrota, no hay tormenta que pueda vencer, porque Jesús es Dios y Él nos acompaña en nuestra barca. Concluyamos entonces, hemos visto 3 razones por las cuales podemos confiar en Jesús, confiar en Él. Y cuando confiamos en Él, nuestros temores disminuyen hasta el punto de ser llevados a una calma, como la calma que experimentó aquel océano, aquella tempestad. La realidad, amado hermano, es que si Jesús va en la barca de su vida, en la barca de su familia, la tormenta puede parecer imponente, las olas pueden ser grandísimas, pero mayor es el que está a su lado. Y seguramente en el momento oportuno, Él detendrá la tormenta. ¿Qué hay esta noche en su corazón? ¿Hay temor ante algunas situaciones, dificultades que estamos enfrentando? ¿Podría describir su corazón lleno de confianza o lleno de temor? ¿Qué hará usted esta noche? ¿Dejará que los pensamientos y las noticias y el temor llenen su corazón? ¿O acaso vendrá a Jesús, vendrá a su palabra, depositará sobre Él toda su ansiedad, confiará en Él para que su corazón pueda experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento? Este es el momento en que Jesús nos ha invitado a poder confiar en Él, a poder descansar en Él, a poder cambiar nuestro temor por confianza. Y eso lo hacemos al depositar nuestra fe en Él. Jesús sabe hacia dónde dirige su vida. Jesús puede calmar las tormentas que hay en nuestro corazón y también a nuestro alrededor. Y Jesús es Dios y Él está con usted. Y si Dios está con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Amado hermano, deposite hoy sus ansiedades, sus temores en el Señor y cámbielos por la fe, la paz, la confianza que vienen al venir a Él y al decirle: Jesús, sálvanos. Esa fue la oración de los discípulos: sálvanos. Y hoy se lo podemos también decir. Quiero invitarle a que oremos esta noche
y le digamos: Señor, trae esta paz a nuestros corazones, trae esta confianza a nuestros corazones. Queremos descansar en ti. Padre buen Dios, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Señor, hoy hemos recordado que cuando nuestro corazón se llena de temor, es porque nos ha faltado la fe en ti. Es porque hemos apartado nuestra mirada de ti, de tu poder, de tu soberanía. Pero esta noche, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a recordar que tú sabes hacia dónde diriges las barcas de nuestra vida, las barcas de nuestras familias, de nuestro país, la barca de este mundo. Tú sabes hacia dónde la diriges. Ayúdanos a recordar también, Señor, que tú puedes calmar la tormenta en el momento que tú determines en tu perfecto plan. Solo basta con que digas una palabra y las tormentas a nuestro alrededor y en nuestro interior se han de detener. Y ayúdanos a recordar que tú eres Dios, que tú estás en nuestras vidas y que si tú estás con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y que si tú estás por tu pueblo, podemos estar seguros que seremos más que vencedores por medio de tu amor. Señor, yo oro esta noche por cada hermano, cada hermana que está conectado en este momento, escuchando este mensaje. Si hay en su corazón una tormenta, si hay temor, yo pido para que tu Espíritu Santo pueda llegar hoy hasta su corazón. Y tal como tú calmaste la tormenta en el corazón de tus discípulos, hoy puedas calmar las tormentas en su corazón. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir y, Señor, que seamos animados a que sigamos confiando en ti en medio de toda circunstancia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso,